Un saludo fraterno, jóvenes estudiantes. Me es grato poder dirigirme a ustedes en estos escenarios y pues compartirles un poco, ¿no? Lo que refiere a este primer contenido de la asignatura Antropología Social. Para ello, pues me permito darles la bienvenida a esta asignatura después de una presentación de un encuadre de cátedra y de analizar algunos elementos centrales propios de la asignatura. Vamos a intentar compartir con ustedes otros elementos de carácter formativo propios de esta materia. Vamos a compartir en este momento un material. En teoría, esperaría que ya se esté visualizando en sus pantallas. Y bueno, déjenme les comento, el tema 1, a partir de la presentación del programa que se las dimos desde el primer día del encuadre de clases, se denomina Introducción a la Antropología Social. Ya saben un poco la presentación de la agenda pedagógica que conforma cada uno de los pasos a seguir en esta asignatura. Luego vamos a presentar cuáles son los objetivos de la materia. Yo me centro principalmente en el hecho de cómo a partir de esta asignatura vamos a aprender a conocer y a valorar la contribución de la antropología, la sociología y la comunicación en los fenómenos de comprender y explicar la conducta humana. ¿Esto para qué nos sirve? Para tratar de hablar sobre la diversidad de la especie humana, específicamente esta diversidad de la especie humana en torno a las variantes en sus entornos biológicos, psicológicos y sociales. Cuando iniciamos la clase, va a ser muy interesante formularnos ciertas preguntas que son detonadoras del debate. La primera es, como trabajadores sociales, ¿qué entendemos por antropología? 2, ¿cuál es la importancia del abordaje de esta disciplina para la formación del trabajador social del siglo XXI? Y 3, desde la dinámica profesional del trabajo social, ¿cómo pueden mezclarse las labores del trabajo social con la antropología? Con esto damos el banderillazo de inicio y arrancamos preguntándonos, bueno, ¿qué es la antropología? La antropología como concepto proviene del griego, de este origen etimológico del término del griego antropos, que significa ser humano. Y luego nos encontramos con el compuesto de la otra palabra que es logos, que es conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de antropología, hablamos de la ciencia que estudia al ser humano de forma holística. Ahora, surge la pregunta, bueno, profe, ¿y qué es lo holístico? Es que el holismo del griego holos es el todo, es el entero, es el total, ¿no? Entonces, esta ciencia estudia al ser humano de forma total. Y con esto iniciamos señalando que la antropología sí se convierte en una ciencia integradora. Y es integradora porque se combina en una sola disciplina de tal manera que abarca el estudio de lo natural, de lo social y de lo humano. Ahí es donde decimos que la antropología estudia muchos elementos en donde desde lo que comemos, lo que nos vestimos, cómo hablamos, cómo interactuamos, cómo reaccionamos a ciertas circunstancias, lo que nos va dando nuestra esencia antropológica. Ahora bien, a modo de introducción, la antropología analiza al hombre, pero no al hombre como ser, sino a las personas, para hacerlo más comprensible, al hombre y mujer en el marco de la sociedad en la que pertenece. Suele estudiar a las personas como hacedores de cultura. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cultura. De tal forma que nosotros hacemos cultura como producto directo de la interacción social que tenemos con otras personas. Y es que muchos de los fenómenos que hacemos los hacemos dentro del marco de la interacción social y como consecuencia, cuando interactuamos, estamos haciendo cultura. Una cosa que es bueno rescatar en el marco de estos conceptos o de estas interpretaciones conceptuales
Es decir, que la antropología es una ciencia que se está encargando hoy por hoy del origen y del desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana. Por difícil que parezca, esta variabilidad humana nos dice, por ejemplo, que México, a pesar de que es un país con una esencia deportiva muy apegada al fútbol, no toda la gente en México le gusta el fútbol, tanto así que hay estados en donde el béisbol tiene mejores niveles de aceptación que el fútbol. Y a partir de estas variabilidades humanas que se desprenden de la diversificación cultural, es que los modos de comportamiento sociales van cambiando a través del tiempo y del espacio. Dicho de otra forma, en la medida que el ser humano evoluciona, en esa medida vamos cambiando desde nuestras conductas, desde nuestras formas de pensamiento, desde cómo entendemos ciertas situaciones que a lo mejor hace 5 o 10 años no las entendíamos. Y esto nos permite entender que la evolución constante de la antropología social nos permite ir adecuando nuestras capacidades de análisis conforme a los fenómenos sociales existentes. Desde este punto de vista, vamos a decir lo siguiente. Bueno, ¿qué es entonces la antropología en el trabajo social? Para ello, vamos a decir que la antropología social y cultural, como ya lo hemos dicho, como ciencia aporta teorías o herramientas metodológicas que son útiles para que nosotros como trabajadores sociales podamos resumir en 4 puntos principales el desarrollo de esta propuesta metodológica etnográfica. ¿Qué permite la antropología? Un acercamiento a otras formas de concebir el mundo y de actuar en él. De tal forma que yo me ponía en el plano en una clase, ¿no? Y tocaba un tópico muy interesante y miraba algunos rostros de estudiantes cuando a manera de una tertulia yo señalaba, bueno, ¿qué pasa con en el fracaso de las relaciones interpersonales en las personas que forman parte de una cultura? Y poníamos el ejemplo tácito que está de moda, el de esta famosa artista, cantante de esta maravillosa exponente del arte colombiano, ¿no? Como lo es Shakira. Y por el otro lado, este futbolista del Fútbol Club Barcelona, Piqué. Y yo decía, bueno, de alguna forma, Piqué tiene la culpa porque en su conducta social no respetó la relación que tenía con Shakira, pero también había una forma de culpa en Shakira por no haber sabido escogitar a la persona que quería para su lado. Yo miraba algunos rostros, no muy pocos, por cierto, que decían no, no, no. Entonces yo decía, ¿qué hubiese pasado si dentro de esta forma de concebir al mundo hubiese sido Shakira quien le hubiese puesto el cuerno a Piqué? ¿Será que esta persona hubiese dicho, es que no, no es correcto, o habrá defendido? O sea, ¿cómo hubiera actuado si en este caso la infidelidad hubiese venido de una mujer para un hombre y no de un hombre para una mujer? Y a partir de eso nos damos cuenta que tenemos formas diferentes de concebir el mundo que están adoptadas a nuestros principios, a nuestras normas, a nuestros valores. Por lo tanto, no significa que dentro de la variabilidad cultural en la que se sumerge la antropología social, lo que nosotros digamos es bueno o es malo. No hay nada totalmente bueno ni nada totalmente malo. Todo fluye en unos niveles de acercamiento y de aceptación social que imponen los pueblos para tales o cuales fenómenos. Luego nos preguntamos, bueno, ¿qué estudia entonces la antropología social y cultural? Bueno, aquí se dice que la antropología sociocultural estudia a las sociedades y a las culturas humanas. Intenta descubrir prioritariamente cuáles son los elementos compartidos y las diferencias con una estrategia totalizadora, es decir, una estrategia holística que nos hace ver que el mundo forma parte de una globalidad.
Y aquí nosotros lo vemos. Podemos comunicarnos con gente en China a través de un enfoque global centrado en tecnologías, el WhatsApp. Nosotros empezamos a ver que el mundo cambia, y si el mundo cambia, las formas de entender el enfoque etnográfico que retoma la antropología social también va a cambiar. Y esto nos permite llegar a un tercer punto, y es cómo ve entonces la realidad social un antropólogo. Es que los antropólogos tienen por responsabilidad observar, describir e interpretar los acontecimientos pasados, presentes y posibles en el que el ser humano está creando un espacio imaginario que luego lo procesa para convertirlo en su realidad social. Esto se hace por encima y muy por encima de planteamientos científicos en donde en muchas ocasiones se termina contradiciendo la realidad social inventada. Fíjense que cuando nosotros en estos elementos de entender la diversidad cultural, a veces uno piensa que una relación tiene manifestaciones de violencia solamente por parte del hombre a la mujer, lo cual no es cierto. También hay mujeres que agreden, que ofenden y que maltratan al hombre, así como hay hombres que agreden, denigran y maltratan a la mujer. Digo, es una cuestión que más allá de las tablas comparativas de si hay más casos de mujeres o hay más casos de hombres, lo cierto es que ambos reaccionan de esa forma y construyen su realidad social. Y esto va conduciéndonos poco a poco a preguntarnos de qué trata la antropología. La antropología como tal estudia a la humanidad, estudia a sus sociedades en el presente y en el pasado, así como diversas culturas y las formas de organización e interacción social que tienen estas culturas. La antropología, desde que se consolida, siempre se interesó por conocer a otras culturas y de qué manera el hombre se interrelaciona con su medio ambiente y con otros escenarios culturales. Ahora bien, desde un punto de vista muy crítico, yo les voy a compartir unos videos que por cuestiones de derechos de autor no puedo poner en este momento, en este streaming en vivo, y esto me obliga a compartírselos por el grupo de WhatsApp. Entonces voy a pedirles por favor que quien quiera copiar este link desde su página y poder ponerlo en su computadora va a acceder, y si no, de todas formas yo les voy a compartir los links en el grupo de WhatsApp. Ahora bien, pensemos en las evoluciones sociales. El ser humano, desde que surge en el entorno de lo social, no portaba ropa. Unos utilizaban mantas, otros plumas, otros algunas hojas para cubrir sus órganos. Pero hay otras culturas que han visto la evolución y no se ponen ropa y lo vemos como parte de su torso descubierto. Pero esto no significa, y ojo, de que para nosotros eso sea vulgar. Al contrario, eso es parte de un escenario cultural que responde a ciertas necesidades. Y si no, fíjense ustedes en esta clase, una clase que sirve para que mientras yo estoy en latitudes extranjeras e impartiendo un curso a mi responsabilidad, la clase está fluyendo en tiempos, en espacios y en horarios, precisamente por el cambio cultural en donde la tecnología me permite a mí preparar estos entornos virtuales educativos. Con esto vamos a ver otro video que necesito que usted vea para tener clarificada o más generalizada la visión que intento compartir y el por qué cada uno de los videos tiene un valor fundamental muy importante. Ahora bien, en términos muy generales, vamos a definir a la antropología como una ciencia adscrita a las ciencias sociales. El objeto de estudio de esta ciencia es el ser humano desde el punto de vista cultural.
Recuerden que el antropólogo se encuentra, o encuentra, más bien dicho, su campo de trabajo donde quiera que existan o hayan existido seres humanos. Y es que solamente el ser humano, dentro de todas las especies animales, es capaz de hacer cultura. Esto está ocasionando en la comunidad científica una inmensa curiosidad, una curiosidad en donde hay que determinar si la ciencia, para llegar al descubrimiento de las particularidades del ser humano, está abordando el punto de vista de la evolución cultural y su taxonomía cultural. El hombre tiene que vivir ciertos fenómenos históricos para poder ver una evolución cultural. Es que las personas que entraron en nuevo ingreso en el contexto virtual tienen una idea de la virtualidad educativa a partir de lo que el COVID les obligó a hacer. A lo mejor yo tengo otra y no significa que la suya sea buena y que la mía sea mala. Significa que son puntos de vista diferentes y sobre la base de ello diremos. Es que, en efecto, a pesar de que existen muchas y muchas ciencias que toman al hombre como su tema central de estudio, lo cierto es que la antropología es holística, es totalizadora. El holismo siempre ha tenido sus raíces en la proposición de que el universo es una totalidad integrada, en la cual todo, pero absolutamente todo, está conectado. De tal forma que yo, por ejemplo, cuando hablamos de estas percepciones colectivistas, la clase 1 tiene unos parámetros de evaluación, de asistencia. La clase 2 tiene elementos para resaltar que es el trabajo social, porque es importante su relación con el desarrollo humano. Y por último, nos damos a conocer, o les damos a conocer, que esto nos lleva a pensar que la antropología busca incluir los aspectos de las personas en una sola ciencia. Una ciencia que abarque la vertiente física o animal como sus productos culturales y su actividad social. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Respuestas que solo la convivencia en nuestros entornos pueden darnos algunos argumentos muy puntuales. En resumen, es importante destacar ciertamente que la antropología está interesada en estudiar las sociedades humanas. La antropología suele analizar desde esta perspectiva transcultural que le permite concretar comparaciones sobre las variadas formas de vida de los diversos sistemas socioculturales. No es lo mismo, por ejemplo, vivir en la ciudad principal en el Estado de México que vivir en la ciudad principal de un pueblo como Mazamitla. Hay diferentes disciplinas, diferentes marcos de regularización social en lo referido a la convivencia. La gente tiene preferencias políticas X, la gente tiene normas y valores diferentes, creencias religiosas diferentes, una cosmovisión en donde la magia, la mitología, el arte y la religión misma tienen un gran valor para lo que somos y lo que creemos. Permítanme, ok. Esta es una forma muy metódica de explicar qué es la antropología. De hecho, los 3 links de los videos que les voy a compartir van a tener muy buena dosis explicativa de qué es lo que yo quiero que usted entienda por antropología. Y una de las grandes ventajas de que la clase quede en línea es precisamente que la puede ver las veces que sean necesarias, repetir el video las veces que sean necesarias, y eso le va a ayudar a ver, a repasar y a adoptar este material como una fuente enriquecedora de estudios. Miren, les voy a pedir un favor. La tarea 1 es elaborar una presentación en PowerPoint. Yo había escrito que quería letras, interlineados y justificación, pero lo que quiero es que usted trabaje de forma ordenada y desde su propia capacidad una presentación que a través de sus respuestas le dé vida a las interrogantes que voy a plantear. Estas respuestas que usted va a plantear en este documento
titulado Tarea 1, el cual va a guardar como una presentación de PowerPoint, es decir, PPT. Usted lo que va a hacer es respetar el tiempo y la hora en la que va a entregar esta tarea. Y aparte, pues recuerden titularla como Tarea 1. ¿Qué va a hacer? Va a responder a partir de su capacidad investigativa número 1, que es la cultura. 2, ¿es el ser humano el único animal capaz de crear cultura? 3, ¿cuántos tipos de cultura podemos decir que existen? 4, ¿qué factores intervienen para que el ser humano tenga un cerebro tan distinto a las otras especies? 5, ¿existe algún tipo cultural que intervenga de forma sobresaliente para interponerse por sobre otras culturas? 6, ¿cómo se relaciona la alimentación con los procesos culturales y cómo se explican que para entender la cultura de la enfermedad también tiene que ver mucho lo que comemos? Para entender la cultura del crimen, qué pasa, cómo entender la cultura de los mitos, cómo entender el tema de la magia, cómo entender el tema de la fantasía, la hechicería, las emociones, cómo relacionamos estos elementos con nuestros fenómenos culturales. Y por último, cómo se relaciona tecnología con las sociedades preindustriales. ¿Cómo vamos a vincular la tecnología y cómo la tecnología se vincula con las sociedades? Es una presentación que da su creatividad y mi único consejo es amplíe las respuestas emitidas. No se quede con respuestas cortas. Usted tiene una rúbrica para poder evaluar de forma detenida, de forma detallada, concretar una evaluación de las tareas que usted está haciendo. Recuerden que al ser una presentación de PowerPoint le va a poner esta carátula que debe de ir casi siempre que yo pida PowerPoints para que la gente identifique. Esta se va a titular Tarea 1. Así es que por favor, cuando lo suba a la carpeta con su nombre, no olvide de titularlo Carpeta 1. Mis estimados, a pesar que es una clase corta en términos de mi exposición teórico-mediática, debo de decirles que los videos que van a obtener durante el desarrollo de esta clase son muy enriquecedores. Espero que pongan todo de su parte para trabajar, que no haya pretextos, que haya propuestas de solución a los diversos problemas y a poner manos a la obra con esta tarea. ¿Cómo se va a titular el archivo? Tarea 1. ¿Cómo lo vamos a guardar? Como lo que es una presentación de PowerPoint, es decir, .ppt. Mis estimadas, que la fuerza les acompañe. Yo prácticamente cierro la clase en este momento y pues me dispongo a despedirme dándole gracias a todas y a todos por su atención, pero diciéndoles que es necesario hacer una tarea de calidad y respetar los días asignados para tal propósito. Mis estimadas, mis estimados, como siempre, con el grato placer de saludarles, se despide de ustedes Herbert Oliva, deseando que este semestre sea de mucho provecho académico para cada una de las actividades formativas que estaremos llevando a cabo durante el desarrollo de la clase. Gracias, Dios me los bendiga y hasta la próxima, si Dios permite.